Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Nota del autor. Este capítulo ha sido leído en versión beta en parte por mi nuevo editor, Will S. Levy. Han trabajado arduamente para que no solo este capítulo, sino todos los capítulos de Kintsugi estén actualizados y corregidos. En lugar de apresurar el increíble trabajo de Will, he decidido publicar este capítulo una vez que esté terminado, con partes editadas y partes sin editar, para que lo disfruten. Una vez que el capítulo esté completamente editado, se volverá a subir junto con todos los demás capítulos en los que se está trabajando actualmente. Un gran aplauso para Will. PD. Las historias para el futuro se publicarán en la parte inferior del capítulo que esté disponible para votación. Tenga en cuenta que no se garantiza que las historias votadas se escriban. Es muy probable, casi seguro, pero la musa puede aparecer de formas extrañas. De todos modos, pasemos a la parte que realmente quieren. Capítulo 8 de Kintsugi. Atlas. El titán de la resistencia. De todas las cosas que Hefesto esperaba encontrar cuando regresara a su morada, sin duda no era él. Aún así, estaba destinado a suceder en algún momento. El problema no era necesariamente el titán, sino más bien por qué estaba allí. ¿Por qué estaba destruyendo y mutilando a la población de esta isla? Hefesto dudaba que al titán le importara mucho la destrucción que dejaba a su paso, pero como general, debía haber tenido un propósito. La destrucción sin propósito iba en contra de la imagen severa y diligente de la que había oído hablar. Sentado afuera, alborotando sin pensar las plumas del fénix que descansaba sobre sus rodillas, el dios del fuego estaba ocupado intentando encontrar alguna solución a su problema. Los humanos se habían ido hacía tiempo, las últimas personas que quedaban alojadas en su hogar. La población, como él la entendía, no era tan grande para empezar, pero fue una tragedia de todos modos. Sin embargo, incluso en medio de todas esas muertes, los habitantes más místicos fueron los más afectados. De ellos, supo que Atlas no estaba solo. Acompañado por un séquito de bestias y espíritus, el titán los dejó correr sueltos por la isla, y considerando la naturaleza de Atlas, estas criaturas eran los ingredientes de un ejército. Si mal no recuerdo, pensó Hefesto, había un mito que decía que Atlas organizó una rebelión contra Zeus después de la guerra, cuyas consecuencias fueron sostener el peso del cielo. No era exactamente lo ideal, pero era la mejor información con la que podía contar para explicar por qué Atlas tenía un ejército, pero no para explicar por qué estaba allí. Para Hefesto, la rebelión tenía poco sentido. La mayoría de los titanes habían dejado atrás la guerra, o al menos eran lo suficientemente neutrales como para no apoyar ciegamente las actividades de Atlas. Después de todo, ¿de qué servía rebelarse? El reinado de los olímpicos, aunque defectuoso, era notablemente mejor que el reinado anterior. Monetariamente hablando, había poco que ganar. Todo aquello no tenía mucho sentido para él. Había muy pocos monstruos y espíritus aquí como para provocar un ataque real contra el Olimpo. La aldea humana había sido aniquilada, sí, pero si este era un ejército destinado a enfrentarse a los dioses, se quedaron terriblemente, ridículamente, cortos. El sonido de los cascos resonando sobre la piedra y un aroma familiar a hierbas lo hicieron girarse para mirar a Cassandra. Ella tenía una mirada ligeramente culpable, pero él no la culpó. Su soledad no valía la pena por las vidas de otros. Si su hogar puede ser un santuario, que así sea. Era un poco contradictorio, pero, de nuevo, él siempre fue un hipócrita, tanto antes como después de su fusión con Emilia. Cassandra asintió. Se tragó la ansiedad. El tono solemne de la voz grave de Hefesto decía más que cualquier confirmación que él pudiera haberle dado. ¿Vas a enfrentarte a Atlas? Él asintió y se puso de pie, el metal negro de sus piernas brillando y fuerte. Cassandra miró hacia los océanos, odiando las miradas esperanzadas que las ninfas tenían desde los bordes del agua. Su amigo era un tipo perceptivo, más o menos. Las ninfas, las criaturas y más de la isla se divertían espiándolo a menudo, riéndose cuando él miraba en su dirección y no notaba nada. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación.
Desesperada por su amigo, sí, pero también esperanzada de que pudiera resolver todo esto. Aún así. Sé que eres fuerte, dijo, retorciéndose las manos mientras él se acercaba, pero este es Atlas. Atlas. Este es un auténtico titán mayor y griega. Se quedó quieta ante el calor familiar que la invadió. Había sentido la divinidad de Hécate, Pan e incluso Hermes alguna vez. Cada uno de ellos se sentía distinto, incluso agradable. Pero siempre se sentía de otro mundo, como si estuviera separado de todo lo que la rodeaba. Le ponía los pelos de punta. Sin embargo, el calor que sentía de él, de Hefesto, odiaba admitir lo mucho que la tranquilizaba, lo humana que se sentía. Lo sólida que parecía. Igual que los productos que él forjaba. Ella suspiró, cruzándose de brazos. No puedo convencerte, ¿verdad? No dijo nada en respuesta, solo pronunció un único conjunto de instrucciones mientras comenzaba a moverse hacia el alboroto más al norte. Lleven a todos al árbol de Whis. La barrera que hay allí es más fuerte que cualquier otra que hayamos colocado aquí hasta ahora. Estarán más seguros allí. Él no podrá encontrarlos. Reúnan tantas ninfas como puedan y saltó un poco y una ninfa pequeña, parecida a una niña, se escabulló de una flor que se encontraba bajo su mirada. La ignoró y continuó su movimiento. Reúne tantas como puedas, cualesquiera que sean las víctimas que encuentres, y llévalas a otro lugar. No tenía idea de cómo iría el conflicto con Atlas, pero sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que el titán hiciera lo que quería hacer. Muy bien, pero Hefesto. Con la voz resignada de la centaura y llamándolo por su nombre, el herrero del Olimpo se giró para mirarla a los ojos. Había vacilación en ellos, pero otra emoción rebosaba de fe. ¿Me prometes que volverás? Solo había una respuesta adecuada para eso. Por supuesto. Tenemos mucho que hacer. Te veré luego, Cassandra. Dejó escapar otro suspiro, pero este fue más ligero que el anterior, su postura siguió el mismo camino con resolución. Deber. Los llevaré a un lugar seguro. Nos vemos luego, Epi. Y, pronunciado el maldito apodo que le había puesto, se marchó antes de que él pudiera siquiera decirle que no lo llamara así. Su figura se fue haciendo cada vez más distante a medida que viajaba para ayudar a los que quedaban. Y él volvió a su camino. Por un momento, pensó en atacar al titán con Calabolg, la espada espiral arcoíris. No importaba si era la espada original utilizada por el rey del Ulster o la versión que Emilia había modificado para que fuera un proyectil, terminaría con la derrota del titán, al menos, lo acercaría a tal estado. Por el tártaro, tenía acceso a armas que Emilia solo podía soñar con conjurar. Desafortunadamente, usar el noble fantasma de cualquier manera, especialmente para hacerlo para derrotar a Atlas, probablemente destruiría la isla en la que se encontraban, frustrando el propósito de proteger a todos. Sin mencionar que era una suposición que los nobles fantasmas pudieran dañar a un dios tan profundamente. Tenía armas anti-inmortales, ciertamente, pero diferencias en la naturaleza, no había garantía. También estaban las restricciones del arma en cuanto a la cantidad de energía mística para algo así, era imposible, principalmente debido a la naturaleza del objeto en sí. La cantidad más baja de energía necesaria para activar la cosa hizo poco para alterar su poder. Solo se podía sobrecargar, y nada más. Hefesto pasó el tiempo moviéndose lentamente mientras reflexionaba cuidadosamente sobre cuál era el mejor curso de acción. Como titán, Atlas era una potencia. Uno construido para soportar el fervor de la batalla con una resistencia infinita, un concepto que la deidad mayor encarnaba muy bien. Si se convertía en una confrontación física podría ganar. Todos los conflictos que había tenido hasta el momento con sus parientes habían sido, en última instancia, incruentos. Claro, la combinación de favores y tareas que recibía era algo a lo que todavía se estaba acostumbrando. La idea de que el resultado se mantuviera a la fuerza, incluso en contra de su voluntad, era un concepto que le costaba entender. Tanto poder y, sin embargo, lo usaban unos contra otros de esta manera. Atlas sería igual. De alguna manera, lo dudaba. Atlas probablemente era similar a Ares. Prefería que sus batallas fueran desordenadas.
Hefesto se abrió paso entre los árboles y la hierba, tapando el paso a los espíritus de la naturaleza que se apresuraban a ponerse a salvo en el sendero que había detrás de él. Cada vez había más y más enemigos que se interponían en su camino, y los pocos que los perseguían acabaron envueltos en una lluvia de metal. El polvo dorado se agitó en el viento y atrajo su atención solo por un instante. Los conflictos entre dioses rara vez son combativos, pensó, hay pocas formas de imponer tus intenciones a otros si simplemente estás peleando. Incluso si otro dios te derrotaba, no hacía nada para evitar que huyeras, salvo en circunstancias extremas. Después de todo, si bien un dios podía usar las consecuencias de la batalla a su favor, todavía era después del conflicto, no durante el mismo. La venganza significaba poco si te tomaba 100 años reformarte. Para entonces, tu enemigo ya había tenido tiempo de moverse sin impedimentos, supuestamente. Era un hecho que se infería por ahora y que aún no estaba confirmado por los rigurosos estándares de Hefesto. Le irritaba un poco no saber con qué estaba trabajando. El campo de batalla, los combatientes y sus objetivos se le escapaban. A pesar de todos los incontables años de experiencia de Emilia, eso no le ayudó mucho en este caso. Trató de ver las cosas desde el punto de vista de Atlas, pero sin conocer lo mínimo del carácter del titán, no había forma genuina de prepararse. Su ira crecía con cada paso. La idea de no conocer a su enemigo era irritante. Sin embargo, era la idea de que Atlas simplemente estuviera permitiendo esta matanza sin sentido lo que lo enfurecía. Hefesto estaba listo para el combate, tenía que estarlo. Alertar a los dioses no tenía ningún sentido, porque si les importaba, ya estarían allí. Estaba solo. Un ejemplo de ello fue cuando entró en campo abierto. No había ninguna deidad a la que pudiera llamar aliada a la vista, ni siquiera Hermes para que lo observara. Nadie más que sus enemigos y la civilización básica que destruyeron. Era un pequeño pueblo de pescadores, quemado hasta las cenizas. No se veía ni un alma, sus habitantes habían sido masacrados y la sangre derramada estaba ennegrecida por el calor. Una imagen igual a la de aquel día. Varias criaturas giraron sus cabezas hacia Hefesto y lo rodearon. La cautela o la arrogancia decoraban sus rostros. Una incluso intentó saltar sobre él, la cabeza de perro y las aletas de delfín eran sus únicos rasgos notables, antes de quedar reducidas a cenizas y enviar un mensaje claro al resto. Un mensaje que se reforzó aún más con un chillido ensordecedor cuando Ifrit se abalanzó desde adentro, sus fuegos ardían de un azul celeste. Por un momento fue enorme, un torrente de fuego que hizo que los demás se callaran. Una vez hecho eso, su amiga se redujo de tamaño para sentarse cómodamente en su hombro. Hefesto miró los restos en llamas de la aldea y frunció el ceño ante la profanación cometida contra los inocentes que allí vivían. Era completamente innecesario. Tal como sucedió ese día. Bueno, finalmente llegaste. El dios del fuego se giró y miró al hombre bronceado que caminaba hacia él, mientras la multitud de bestias se abría paso para dejarle paso. Su cabello y ojos oscuros combinaban bien con su piel aceitunada. Sus labios se extendían en una sonrisa fácil, confianza en cada paso. Vestía lo que solo podía ser lo que los titanes atribuían como insignia de guerra. Su placa pectoral dejaba sus brazos musculosos al descubierto, sus piernas protegidas por los terujes. Todo era un llamativo conjunto dorado y negro, pero sorprendentemente simple en apariencia. El hombre mordió una manzana dorada y dejó que los fragmentos cayeran al suelo. Un grupo de criaturas más pequeñas, con apariencia de duendes, la atacaron y, obviamente, explotaron a causa de lo que él asumió que era energía divina. No fue una muerte bonita. Atlas levantó una mano y un trono de piedra endurecida se excavó en el suelo. Con una postura relajada, tomó asiento sin preocupaciones a no pocos metros del mismísimo Hefesto. ¿Me estabas esperando?, preguntó el herrero. Atlas se sentó y desplazó su peso hacia la derecha, apoyando la cabeza en su mano. Se cruzó el dedo por la nariz y una leve expresión de fastidio se dibujó en su expresión, que por lo demás era relajada. Por supuesto que lo he estado. Cuando llegué a esta diminuta roca, imagina mi sorpresa al sentir tu divinidad y nada de Whis. Se burló, una mirada fría atravesó a Hefesto, o al menos lo intentó. Pasaron unos momentos antes de que la expresión se disipara, reemplazada por otra.
Hubo un respeto a regañadientes cuando Hefesto se cruzó de brazos, imperturbable. Hefesto mantuvo su mirada en los ejércitos detrás de Atlas. Imagina su sorpresa cuando notó a las 5 diosas. Se quedaron en silencio y lo miraron con una especie de expresión muerta. «Me has quitado algo», dijo Atlas, lo que hizo que volviera a fijar su atención en el titán. Si Atlas esperaba una respuesta, no recibió ninguna. En cambio, solo recibió una mirada despectiva ante la furia que se estaba gestando. «Lo dudo mucho», dijo Hefesto un momento después. La falta de respeto era genuina y, por una vez, Hefesto estaba cansado de ser educado. Y este no merecía tal cortesía. Más aún cuando Atlas simplemente sonrió. «Tienes algo de fuego dentro de ti», dijo arrastrando las palabras. «Bien. De lo contrario, esto no sería divertido. No, tomaste algo mío. No puedo encontrar a Whis en ninguna parte de esta isla, y, sin embargo, aquí caminas apestando a ella». Los ojos gris piedra de Atlas lo clavaron en él. Hefesto parpadeó. ¿Apestaba? A Whis. El recuerdo del árbol que había talado era realmente la única explicación que podía tener algún vínculo con esto, pero incluso eso era algo forzado para su mente. Su desconcierto debió haber sido evidente, ya que Atlas pronto puso los ojos en blanco. «Vamos, ¿de verdad esperas que crea que nunca antes has conocido a la ninfa? No me mientas, Godling. No sé cómo has llegado a reclamarla, pero era mía mucho antes de ser tuya. No sé cómo la has ocultado de mí, un trabajo de hechizos impresionante, lo admito». Atlas chasqueó los dedos y una de las diosas que se encontraba detrás de él dio un paso adelante. Aunque era mucho más joven, se parecía exactamente a Atlas o, mejor dicho, tenía la realeza que él proyectaba, junto con sus otras 4 hermanas. Tenía una mirada de resentimiento, mientras sus manos brillaban con un tono similar al de Hécate. Una estudiante, tal vez. Poco probable. El resplandor rodeó a Hefesto, adquiriendo un tono más marrón, como el de la madera divina que había cortado. Como puedes ver, Diosito. Las falsas verdades no tienen cabida aquí. Ahora, dámela. 1000 pensamientos corrieron por la cabeza del dios del fuego y otras tantas espadas se movieron listas para disparar. ¿Quieres Whis? Puede que sea una ninfa muy poderosa, pero no es más que una ninfa. Luego se encogió de hombros otra vez antes de que sus ojos dorados se fijaran en el rostro pétreo del invasor. Hefesto sabía que Whis era mucho más que eso, pero la lógica despectiva era más acorde con la de su familia. Esta era la mayor información que tenía sobre Atlas hasta el momento. Cuanto más aprendiera, mejor. Atlas frunció el ceño. Entonces, se lo ocultó incluso a un amante. Me lo imagino. El rostro de Hefesto se quedó en blanco mientras intentaba descifrar qué demonios estaba pasando. ¿Cree que me quedo aquí por lo que sea que Whis haya escondido? Puedo ver la lógica si tiene valor, y debe ser valioso si trae un ejército para ayudar a asegurarlo. Aún así, está haciendo muchas suposiciones. ¿Cómo demonios está asumiendo que yo sería el amante de Whis? Sea cual sea el caso, no importa, replicó el titán sin esperar siquiera su respuesta. Si no me lo muestras, lo destrozaré todo hasta que lo encuentre. El titán silbó, el sonido fue agudo como una jabalina y fuerte como un trueno. Unas cuantas bestias comenzaron a moverse, decididas a recorrer toda la isla en busca de su presa. Tal como lo habían hecho en esta pequeña aldea. Iban a repetirlo, mientras él todavía estuviera allí. Eso no sucedería aquí. Se negó. En su mente resonó la imagen de un martillo golpeando un yunque, y el martillo golpeó con precisión. En un instante, las bestias fueron atravesadas por pedazos de metal que volaron y explotaron en pedazos de sangre y polvo dorado disperso. La visión de sus malditos parientes siendo enviados al pozo en un instante detuvo al resto. Para las criaturas, lo que había atacado y asesinado a los demás desapareció en cuestión de segundos, demasiado rápido para verlo realmente. Sin embargo, Atlas los vio como las espadas que eran. El titán de la resistencia sonrió, sintiendo que la sed de sangre comenzaba a apoderarse de él mientras aplastaba un apoyabrazos hasta convertirlo en polvo.
Su hija, que estaba detrás de él, se encogió y pronto se unió a sus hermanas, que parecían mucho más cómodas con el salvajismo que tenían ante sí. Era extraño, pensó Hefesto mientras observaba la mayoría de estas mujeres, que simplemente estaban detrás de su padre de una manera casi robótica. Aparte de la extraña que pronto se puso en fila, era como si no tuviera nada mejor que hacer que simplemente obedecer. Más extraño aún, ¿por qué molestarse siquiera en estar allí? ¿Qué utilidad tenía Atlas para ellas? Atlas estaba empezando a hervir en su sed de sangre, y sin embargo, al contrario de lo que sentía Hefesto, decidió dar una última cortesía, un último intento de evitar una batalla sin sentido. Vete, entonó, su voz canosa era un bálsamo para el caos que los rodeaba, regresa a tu hogar. Juro que no le pasará nada malo a tu familia ni a ti, simplemente vete. Sí, dijo Atlas con voz pausada, pero ¿esperas que cumpla tu palabra y deje mi ejército a tu merced? Te ofrezco esta última cortesía, mocoso. Solo, hazte a un lado. La falta de empatía en su declaración era reveladora. Si bien se mantendría firme en sus palabras, Atlas estaba buscando pelea. Hasta el momento, el supuesto general de los titanes había sido una decepción. Un titán gobernado por instintos más bajos y una lujuria por la batalla, pero solo un tonto descartaría a un oponente solo por eso. Después de todo, muchos de los oponentes más peligrosos de Archer estaban completamente locos. Si Atlas quería pelea, que así fuera. Hefesto descruzó los brazos y sus ojos brillaron mientras su propia autoridad comenzaba a expandirse y a tomar fuerza. El sonido de los martillos retumbaba y las espadas chirriaban en su interior. La explosión de la fragua despertó como las fauces abiertas de un dragón. La hija nerviosa que había analizado su divinidad se estremeció, su frente se cubrió de sudor mientras el verdadero peso de lo divino ante ella aumentaba en presión. Padre. Atlas se quedó en silencio cuando una explosión de divinidad la golpeó directamente en la boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas por el ligero golpe de su padre. La visión fue como una chispa en un polvorín, la imagen del abuso resquebrajando el exterior de acero del control de Hefesto. Atlas sintió que el aire se calentaba cuando las llamas de Ifrit chisporrotearon con varios estallidos. Los ojos del pájaro de alguna manera se entrecerraron en su dirección. El rostro estoico que vio en el herrero había desaparecido, y un pequeño ceño fruncido ocupó su lugar, uno con una presión que ahora podía sentir. Pero, a pesar de toda esta intensidad, solo pronunció una palabra, una respuesta a Atlas. No. El lugar quedó en silencio, y esa sola palabra atravesó la atmósfera que Atlas había creado. El silencio se volvió ensordecedor y solo se rompió cuando Atlas se levantó lentamente con un gemido. Su voz se tiñó de rojo por el gruñido que se escuchaba debajo. Con cada paso, la ferocidad se volvió casi tangible. Por su parte, Hefesto podría haber dicho fácilmente que Whis había fallecido, había intentado mentir y simplemente había hecho que las cosas siguieran su curso, pero no. Este tonto no tenía intención de dejar que esto pasara. Aunque no sabía lo que el titán realmente quería, los hechos estaban ahí. Su territorio había sido invadido y los inocentes habían sido asesinados una vez más. No podía permitir que eso sucediera. No cuando él estaba aquí. Atlas se acercó lo suficiente para quedar pecho contra pecho con él y frunció el ceño ante la altura que Hefesto le sacaba. No era mucho, pero lo suficiente para que el titán fuera el que tuviera que inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo a los ojos. Vine aquí esperando a Whis y a sus semejantes, solo para descubrir que su poder había sido usurpado por otro. Ella simplemente no podía guardárselo para sí misma, ¿eh? La chispa del poder de Gaia se le subió a la cabeza, al parecer, tratando de congraciarse con un dios. No sé qué falsas promesas te hizo, bueno, pero un poder como ese no es fácil de manejar. Lo diré solo una vez más. Dije, ¡muévete! ¿Qué? El recuerdo del fragmento de poder de Gea que se integró con su esfera de realidad parpadeó en su mente. Ningún dios o titán podría usar esa maldita cosa sin sentido. ¿En qué estaba pensando Atlas? Por supuesto, su conocimiento tenía límites. Si realmente había una manera, entonces aún más razón para contraatacar. ¿Estás aquí por eso?, susurró, con la sorpresa aún en su rostro por la incredulidad. La cosa era básicamente inútil hasta ahora.
Y ahora Atlas prácticamente revelaba que había algo más. Había más aquí, pero Hefesto lo dudaba. Si hasta Hécate, la titán de la magia, dejaba la maldita cosa en paz incluso cuando estaba a su lado. Eitla sonrió, sus ojos brillaban con la urgencia de acercarse. Podía saborear a su presa, estaba cerca. La profanación de un dios no era nada comparada con la restauración de los titanes. Por supuesto. Whis fue uno de los pocos a los que la Madre Tierra confió. ¿Sabes siquiera qué se puede hacer con ese tipo de poder? ¿Qué eres? ¿Un tonto? Hefesto se sorprendió al saber que la chispa podía usarse de alguna forma, incluso era valiosa, y que aparentemente él olía como Whis. Un problema que resolvería más adelante. Estás aquí para declarar la guerra al Olimpo. ¿Necesitas esta chispa para algo? Eitlas frunció el ceño, estiró los hombros y se alejó de él. No hablaría más sobre esto. Hefesto entrecerró los ojos, observando cómo las hijas de Altas se quitaban algunas de las insignias de su padre, eran más parecidas a sirvientas que a sus hijas. No voy a perder más tiempo en esto. He dado toda la cortesía. El titán de la resistencia gruñó antes de moverse, las hijas casi fueron arrojadas hacia atrás por la fuerza, si no hubiera sido por su divinidad que se encendió. Hefesto se tambaleó hacia adelante cuando Atlas lo golpeó en el estómago. Fue el comienzo de un rápido combo, el golpe hizo temblar el aire a su alrededor mientras Atlas seguía con golpes que se clavaban en su pecho. Golpe tras golpe fue lanzado con poder divino y habilidad perfeccionada. Cada golpe era como un trueno que golpeaba carne y hueso. Finalmente, terminó los golpes cortos con un golpe en la cabeza de Hefesto, obligándolo a caer de rodillas. El golpe resonó en el claro, con toda la intención de terminarlo aquí y ahora. Por desgracia, fue una esperanza infructuosa. La cabeza del dios se movió hacia un lado, dispuesto a recibir los golpes para medir la fuerza de Atlas. Las espadas apuntaron hacia la espalda del titán, por si acaso. Una contingencia que no era necesaria. Hefesto se levantó, elevándose sobre Atlas una vez más, un hilo de sangre roja fluyendo de su boca. La vista hizo que algunos monstruos se burlaran, sus bocas salivaban ante la idea de un dios mortal al que realmente pudieran devorar. Eitlas escupió al suelo, la tierra tembló ligeramente por su ira. La chispa. Ahora. HMM. Eitlas frunció el ceño y detestó la manera en que Hefesto simplemente giró la cabeza hacia él, con los ojos fijos incluso cuando se fijaron en los suyos. No, en cambio brillaban con un poder etéreo. De una fuerza aún sin explotar. No. Esa palabra otra vez. Esa sola palabra encendió un odio en Atlas, sus ojos se redujeron a una punta de alfiler. Había habido docenas de personas que lo desafiaron abiertamente, la mayoría de maneras mucho más atroces que un simple no. Sin embargo, eran los ojos lo que lo enfurecía. El recordatorio de una derrota patética ante la esposa de Zeus en una competencia de fuerza. Era absurdo. Él era superior a ella en combate, de eso estaba seguro, pero fue el golpe que le había permitido dar lo que lo acabó. Un golpe lo había hecho salir en espiral del conflicto, apresurarse a regresar y encontrar solo la derrota a su paso. Un general sacado de una batalla de esa manera, era un insulto del más alto orden. Esa misma mirada despectiva, como si Atlas no fuera nada, encendió ese centro rencoroso y mezquino como ninguna otra cosa. Todas sus bestias respondieron de una manera en que las grupas de cada una se cuadraron y se prepararon para atacar. Sin embargo, los monstruos más inteligentes sintieron que algo se estaba gestando. Te haré sufrir muchísimo, pequeño mosquito arrogante. Los ojos dorados se entrecerraron hacia Atlas, que había silbado de nuevo y había dirigido a las bestias hacia adelante. No era lo suficientemente tonto como para simplemente precipitarse hacia adelante, sin importar su enojo. Había más en juego aquí, el brillo de la divinidad sin explotar y esos mismos ojos, el mismo error no se repetiría. Este dios ante él recibió varios golpes, que habrían puesto de rodillas a los dioses menores con el primer golpe y los habrían pulverizado con cada golpe sucesivo. Quienquiera que fuera, el titán al menos admitiría que no era un pusilánime. Eitlas entrecerró los ojos al ver a sus peones más inteligentes, que se quedaron quietos, preguntándose por qué dudaban en escuchar, incluso cuando sus legiones cargaban desde la línea de árboles. Entonces lo sintió.
Una oleada de calor que le quemó la piel. Se giró y sus ojos se abrieron de par en par cuando una criatura surgió del hombro del dios. Antes, era una amenaza, pero una que era más que nada un espectáculo. El pájaro era poderoso, sí, pero no más que los más monstruosos de su ejército. ¿A cuántos podría destruir realmente un solo fénix? Ahora, en ese momento sintió la completa locura de sus suposiciones. Este diosito era un olímpico que tenía un fénix que gritaba y aterrorizaba a sus fuerzas hasta la sumisión, haciendo que incluso la más básica de sus bestias se detuviera. El titán de la resistencia se quedó de pie, embelesado por la visión del pájaro enroscándose alrededor de este dios. No, este dios se había convertido en una bestia divina para el niño, un símbolo de su poder modesto. El pájaro chilló y sus llamas azules ardieron cada vez más calientes, expandiéndose mucho más allá del alcance de lo que era normal para su especie. Como una tempestad, su envergadura se envolvió lo suficiente como para llevar a varios hombres, y a cada momento que crecía, las llamas se extendían, retorciendo a los monstruos en una angustia de ceniza dorada. El calor infernal era lo suficientemente potente como para arrasar cualquier cosa de una estirpe más débil, y cada bestia se reducía a un eco. Los monstruos más débiles comenzaron a pelarse por las costuras, la divinidad cruda rompiendo y desmembrando a aquellos que no podían soportarla, mientras que los monstruos más fuertes se cansaban. Un dragón Astrapi, una bestia que se había vuelto poderosa alimentándose del rayo de Zeus, simplemente observaba en el bosque. Eitlas ignoró la manera en que el dragón se alejaba lentamente, abandonando el campo de batalla. La inteligente bestia recibiría su merecido cuando terminara allí. Regresen. La orden salió de los labios de los combatientes, todos por diferentes razones y todas las fuerzas reunidas rápidamente les dieron un amplio margen mientras intentaban apartarse del círculo cada vez más amplio de calor asesino. Algunos de ellos fueron un poco demasiado lentos y se enfrentaron a la aniquilación. Sus hijas, por otro lado, encendieron sus divinidades lo mejor que pudieron y se acurrucaron detrás de su espalda mientras él también encendía las suyas. Si no hubiera sido por las reacciones de Atlas y el rápido pensamiento de Hefesto, el resto de su ejército se habría dispersado en ambos sentidos de la palabra en ese momento. Pero entonces el momento pasó, ahora todos eran libres de ver el esplendor de la criatura inmortal. Eitlas se quedó mirando al pájaro legendario, disfrutando de la rareza de su vista antes de echar una mirada fugaz a sus hijas. Aunque mantuvieron sus divinidades en alto para defenderse del calor abrasador del ave en llamas, aún existía el hecho de que tenían que acurrucarse cerca de él para protegerse, con la mirada perdida ante la vista que tenían ante ellas. Normalmente reprendería a sus hijas por su falta de concentración. Aegle se quedó mirándola fijamente, su amor por los elementales era tan profundo que incluso su rostro se expresaba. Un hecho que normalmente él le habría reprochado, pero esta era la única vez que no lo haría. No con el poder y la gloria de esta criatura. Eitlas sabía que las llamas de un fénix eran ardientes, pero lo suficientemente ardientes como para arder con llamas divinas. Quemar un azul celeste ya era una visión extraña, pero arder con divinidad. Incluso a pesar de toda su planificación, esto no era algo que esperaba. Necesitaba cambiar las cosas, torcerlas de nuevo a su favor. Eitlas se dio la vuelta y levantó el puño hacia lo que quedaba de su ejército. Era sustancial, pero la reducción era notoria. Retiraos y resistid. Ordenó a sus bestias, aunque no necesitaban demasiadas órdenes. Ifrit, tranquilo. El torrente de llamas no pudo atravesar el muro de energía divina que Atlas utilizó, pero el daño ya estaba hecho. El hecho de que todavía hubiera pasto y un bosque hablaba muy bien de la determinación y la concentración de Hefesto. Eitlas ignoró el leve movimiento de sus labios, el zumbido de la batalla resonando en sus venas. Podía notar que el dios que tenía frente a él se sentía incómodo, no estaba acostumbrado a que un oponente bloqueara sus llamas. Podía ver que este olímpico era fuerte, sí, esto podría ser divertido. Hefesto hizo una mueca mientras inspeccionaba los posibles daños a los alrededores. Comenzó a rastrear varias armas que podrían ser útiles aquí. Los nobles fantasmas, aunque poderosos, no necesariamente se traducían en dañar a seres divinos, sin mencionar la idea de que incluso quería revelarlos directamente en este momento.
Estaba listo para cualquier cosa y para todo. Atlas simplemente sonrió. El pensamiento resonó en su interior, lo que podría hacer con ese poder. Pisó fuerte el suelo, la tierra debajo de ellos tembló mientras desgarraba su divinidad a través de la superficie. Como una mano etérea de enormes proporciones hundiéndose en la tierra, su poder titánico agarró la flor que era esta isla desde sus mismas raíces. Hefesto entrecerró los ojos y odió la forma en que Atlas manipulaba su energía sin esfuerzo para mantener la isla bajo control. Literalmente, este lugar, ¿lo consideras tu hogar? Aunque no se dijo ninguna palabra, Atlas lo supo. Se limitó a esbozar una sonrisa maliciosa de la que solo un condenado del Tártaro podría estar celoso. Un trato entonces, una competencia de fuerza. Hefesto parpadeó. ¿Qué? Las hijas de Atlas pusieron los ojos en blanco, pero guardaron silencio. ¿Me escuchaste?, dijo, con el dulce sabor de la victoria en su lengua, un trato. Señaló a Hefesto. Quiero tu ave para mi ejército. Sería la punta de lanza de mi asalto. Ifrit se erizó sobre él y en un abrir y cerrar de ojos, Atlas recibió una espada en la cabeza por las molestias. En cambio, atrapó la hoja que apuntaba a su cabeza con una mano de ventaja y una sonrisa burlona en su rostro. Sus ojos se interesaron en el arma, examinando todos y cada uno de los detalles, antes de aplastarla hasta convertirla en un chisporroteo de magia divina. Hefesto frunció el ceño ante la forma casual en que el dios captó el fantasma noble sin nombre. Era uno de los más débiles que tenía, pero confirmó que estos dioses estaban fácilmente en las filas de los espíritus heroicos. La pregunta era si eran iguales o superiores. Hora de averiguarlo. Seguramente quieres saber lo que ganarías. El arma se disipó en motas de luz, ojos de color gris piedra sobre ojos dorados una vez más. No me importa. Eso no sucederá, gruñó Hefesto. Atlas sonrió. Me iré. Mejor aún, ni yo ni ninguno de mis conocidos regresaremos jamás a esta isla por ningún motivo. Mientras practiques el pancracio conmigo, cumpliré esos términos. Lo juro por la laguna Estigia. El cielo retumbó y resonó con el severo poder del río Estigia. Atlas parpadeó ante la sensación más pesada de su juramento, preguntándose cuándo Estigia había obtenido el poder para hacerle sentirlo incluso desde allí. Sin embargo, Hefesto sintió una mano familiar trepar por su espalda. Giró la cabeza para echar un vistazo y no vio nada. Se volvió hacia Atlas, mirándolo con todo el odio que pudo reunir. No. En serio, dijo Atlas perdiendo la sonrisa, es un buen trato. No, joder. La idea de encadenar a Ifrit a su cuerpo le produjo un sabor parecido al de la ceniza. Se hizo en un momento de debilidad, un momento en el que las constantes súplicas de Ifrit finalmente lo habían vencido. Preferiría morir antes que dejar que Ifrit cayera en manos de alguien más. Pero había más. Sabía lo que Atlas realmente estaba haciendo. Vincular a una bestia divina como ella a su servicio solo era posible vinculando al dios al que estaba conectada. Las bestias divinas no podían ser excavadas y robadas como animales sagrados, eran literalmente una parte del dios mismo, unidas entre sí de manera simbiótica. No era solo Ifrit a quien perseguía el titán, también lo perseguía a él. Después de todo, si Atlas gana la competencia también ganará el fragmento de Gea que buscaba. Además, aunque el dios del fuego solo había forjado 4 símbolos de poder hasta ahora, la noticia de su poder y calidad ya habría llegado a oídos de muchos, y si no, pronto. Era solo cuestión de tiempo. 3 pájaros de un tiro. Una estrategia respetable, por eso nunca iba a permitir que sucediera. Otro más intentaba aprovechar su relativa edad. Hefesto no estaba seguro de qué veían los demás dioses que les permitiera saber lo joven que era, pero era molesto. Tomó nota mental de agradecerle a Hestia. Luego parpadeó y sintió una oleada de sorpresa que lo atravesaba. Se giró, preguntándose de dónde venía esa extraña sensación. Ifrit chilló, lo que hizo que se concentrara en ella, que ahora se dio cuenta de que tenía una postura desafiante mientras batía sus enormes alas. El sentimiento era claro. Tráelo. Hefesto entrecerró los ojos y los sentimientos que Ifrit tenía resonaron dentro de él. No voy a apostar nuestras vidas en algo tan estúpido.
Eitlas perdió un poco de su sonrisa, la comprensión de que Hefesto no era tan ingenuo como suponía al alterar los planes del general. Ifrit se volvió hacia él, su amigo, con su enorme cabeza mirándolo fijamente. Lo sintió con tanta seguridad como había sentido cualquier otra cosa. Ifrit quería luchar. No, ella quería ganar. Un sentimiento desconocido resonó en su interior antes de que su pragmatismo lo aplastara. No había razón para invocar su palabra y comprometerse con ese resultado. Nunca lo haría, o mejor dicho, no lo habría hecho. Apareció una grieta en la isla, Eitla sonrió mientras comenzaba a atravesarla sistemáticamente con su poder, deteniéndose justo antes de las placas tectónicas que se encontraban en las profundidades de sus pies. Puede que Atlas no fuera un dios de la tierra, pero eso no le impidió simplemente bombardear el área que lo rodeaba con poder puro. También era por eso que Atlas había tomado la isla antes. Esto no era un trato. Un trato implicaba que había una elección. Hefesto confiaba en que podía salvar a Cassandra y a los demás, pero las ninfas y los espíritus aquí eran otra historia. El herrero del Olimpo miró hacia el bosque. Los rostros de todos los espíritus del bosque horrorizados le hicieron sentir un peso en la espalda a Hefesto. Eitlas estaba destruyendo el lugar. Tal vez la isla permanecería en pie, pero los aspectos sobrenaturales de la zona quedarían acribillados. Por eso nadie luchaba contra los dioses cuando tomaban territorio. No tenía sentido luchar solo para perder aquello por lo que luchabas, independientemente de si ganabas o perdías. No, él no permitiría que eso sucediera. Esta demostración de fuerza, ¿cuáles son tus condiciones? Lo dijo con todas sus fuerzas, pero Hefesto estaba preparado. La idea de tener otro collar alrededor de su cuello lo aterrorizaba. Pero ver a quienes estaban a punto de perder la vida por culpa de ese idiota lo asustaba aún más. Simple, dijo Atlas sonriendo mientras se quitaba las sandalias, con las manos desnudas. Fuerza contra fuerza. Lucharemos hasta que solo quede uno en pie. Entonces, Hefesto se dio cuenta de por qué Atlas era el general de Cronos. El titán no era un simple imbécil. No, era peor que eso. Era un imbécil que lo sabía, y lo usaba a su favor. En el momento en que Atlas supo que Hefesto tenía lo que quería, actuó. Analizó a Hefesto tal como Hefesto lo analizó a él, tomó un rehén y torció el conflicto para adaptarlo a sus necesidades. Eitlas era el titán de la resistencia. Era imposible simplemente noquearlo. Era el titán más fuerte. Ni siquiera Kratos, el dios del poder, hijo de Palas y Estigia, podía igualarlo. Confianza en su fuerza y su naturaleza, utilizando ambas para lograr el mejor resultado. ¿Eso es todo?, preguntó Hefesto. Sí. Entonces, vamos. Eitlas se abalanzó sobre él, decidido a acabar con él rápidamente. Todo lo que necesitaba estaba a su alcance. El dios era una amenaza de nivel olímpico, pero en definitiva era joven. Apenas tenía 30 veranos, por lo que podía ver. La maldita cosa incluso sangraba rojo. Un simple alfiler y el dios no podría hacer nada, atrapado por Atlas en una lucha por la resistencia. Esa fue exactamente la razón por la que Atlas se sorprendió tanto con el puño que le rompió la cabeza. El estruendo del trueno surgió de cada hueso de su cráneo cuando se fracturó por el impacto de Hefesto al lanzarse hacia adelante y golpearlo en la sien derecha. Eitlas sintió que el licor se acumulaba en sus ojos antes de que el proceso se revirtiera casi de inmediato y dejara la piel intacta. Pero eso no logró detener la fuerza a la que estaba sometido mientras se deslizaba por el suelo, con los pies abriendo surcos y tosiendo más sangre dorada que lo manchaba. Parpadeó para orientarse y Hefesto estaba sobre él. Eitlas esquivó algunos golpes, parpadeando para disipar la sorpresa. Agachó un tercer golpe y agarró el brazo extendido de la deidad más joven. Lo sujetó con una sonrisa, con la intención de atrapar al dios, y se preparó para hacerlo, solo para que una rodilla metálica le golpeara la ingle con un crujido resonante. La boca del titán se abrió y escupió saliva, pero luego su mandíbula se cerró a la fuerza cuando Hefesto le golpeó la nuca con ambos puños. Cuando su cabeza impactó contra el suelo, formando un cráter en la tierra, sus piernas volaron por los aires y fueron atrapadas por el dios del fuego.
Con un tirón, el olímpico agarró a Atlas por las piernas con fuerza, lo hizo girar y lo estrelló contra el suelo nuevamente, invirtiendo el proceso una vez más con un gran tirón. Atlas voló por el aire, la expresión de sorpresa todavía grabada en su rostro. Voló tan rápido que sus soldados no pudieron alejarse a tiempo, el cuerpo del titán destruyó a cualquier monstruo que impidiera su camino. Ambos inmortales estaban usando la divinidad para permanecer en la pelea, y esto podía evitar que sus cuerpos volaran por la isla debido a la fuerza de sus golpes. Pero aún así, Atlas había salido volando. Se estrelló contra un árbol, la ninfa se escabulló mientras reforzaba su casa para soportar el impacto. Imagínese su sorpresa cuando la divinidad de Hefesto envolvió su árbol, protegiéndolo de la energía cinética que debería haberlo desgarrado. Fue una ejecución descuidada, pero importaba si funcionaba. Atlas tosió, sus heridas ya estaban sanando mientras se ponía de pie, con una expresión estupefacta en su rostro. Parpadeó mientras Hefesto giraba sus hombros. El señor del fuego y la ceniza se quitó la parte superior de su quitón, la tela se amontonó alrededor de su cintura, dejando la musculatura superior al descubierto. Era musculoso, de una manera que Atlas había asumido que era una alteración intencionada de la forma humana de Hefesto. Después de todo, incluso los guerreros como Atlas y Ares eran más bellos que robustos. Sin embargo, mientras fijaba su mandíbula, el titán de la resistencia se enfrió al mismo tiempo que su sangre se elevaba a niveles aún mayores. Atlas tuvo que admitir que ahora lo respetaba un poco más. Incluso con la forma en que dirigía sus puños hacia él con precaución, y el dios mantenía la distancia, el poder en ese cuerpo estaba listo para atacar. Bien, murmuró Atlas mientras se quitaba los restos destrozados de su armadura con un movimiento de sus músculos. El bronce celestial, arrugado y roto, salió disparado como metralla. El resultado será el mismo. Tú, enterrado en la tierra para alimentar a la madre tierra. Atlas siempre disfrutó de este tipo de combates. Era su dominio, donde su resistencia se usaba al máximo. Después de todo, los dioses eran orgullosos. Algunos eran inteligentes como él, pero Atlas tenía los medios para evitarlo. Sonrió, aplastando el suelo mientras se lanzaba hacia adelante, con la intención de enfrentarse a Hefesto. Para alguien tan joven, sus instintos para el combate eran impresionantes. En lugar de recibir el golpe de frente o esquivarlo hacia la izquierda o la derecha, Hefesto simplemente saltó sobre él. Atlas intentó darse la vuelta, pero su oponente usó su divinidad de una manera que Atlas nunca vio venir. Se enroscó alrededor de Hefesto como si hubiera respirado profundamente, antes de estallar por las costuras en una explosión de fuego. El impulso adicional lanzó a Hefesto directamente al punto ciego de Atlas, su espalda, donde agarró al titán por la cintura y le aplicó un suplex con todas sus fuerzas. Archer nunca fue un luchador instintivo, sus habilidades se perfeccionaron por completo en el campo de batalla a base de ensayo y error. Ganadas con esfuerzo y grabadas en su alma. Sin embargo, a pesar de todos los recuerdos, Hefesto tuvo que lidiar con algo que Archer nunca tuvo: instinto. La quemadura de la divinidad de Hefesto nunca tocó a Atlas, y en cambio impulsó el suplex a una velocidad aún mayor, estrellando a Atlas contra el suelo con una fuerza inhumana. El suelo estalló en una nube de polvo mientras el suelo se hacía añicos debajo de él. Y Frid graznó por encima de ellos, usando la conexión entre ellos para filtrar el poder de Hefesto a la tierra que los rodeaba, conteniendo la energía cinética lo mejor que pudo. Es curioso cómo su bestia divina era mucho más hábil para manipular la divinidad de esta manera. Desde las nubes, Hefesto saltó hacia atrás, con las manos ansiosas por invocar un noble fantasma, pero lo detuvo. La oportunidad de desterrar a Atlas de ese lugar para siempre era demasiado tentadora en ese momento, y no sabía con certeza qué consecuencias traería romper su palabra. Era demasiado arriesgarse por algo desconocido. Con un rugido salvaje, Atlas surgió del suelo debajo de Hefesto con suficiente impulso como para darle un cabezazo al dios. El crujido de la nariz de Hefesto fue satisfactorio para Atlas. El general agarró a Hefesto para un agarre estándar. Las dos manos de Atlas fueron rápidamente contrarrestadas y atrapadas por las de Hefesto, y los dos se ensalzaron en una batalla de fuerza. Atlas sintió que sus músculos se hinchaban y la sorpresa en su rostro crecía a cada momento.
El chico lo estaba igualando, ninguno de los dos se movía. El suelo se astilló aún más, la tierra se partió en dos mientras sus pies se hundían y dividían la tierra. Eitlas rugió mientras cavaba profundo, su odio crecía con cada momento, el rostro tranquilo de Hefesto lo quemaba para extraer aún más poder. Resistencia, murmuró Hefesto, esforzándose aún más contra Atlas, sintiendo que cedía mientras Atlas empujaba lentamente a través de la tierra. Eres inteligente al usarla de esta manera, pero ¿qué exactamente puedes soportar? Eitlas parpadeó y luego se encogió al sentir el calor que emanaba de Hefesto y distorsionaba el aire. Entonces, estás usando fuego. El titán sonrió, sintiendo que había puesto al dios justo donde necesitaba que Styx cumpliera el juramento. Eso va en contra. Eitlas parpadeó mientras se quedaba callado, dándose cuenta de que no había llamas lamiendo sus antebrazos, ninguna divinidad devastando su piel en forma de fuego. No, era solo calor. Toda la divinidad estaba atrapada dentro del propio Hefesto. Su cuerpo comenzó a calentarse aún más, su piel se partió y reveló líneas y grietas de energía azul. Eitlas se encogió y el infierno invisible gritó en sus pulmones, ampollándole la piel. Ifrit. Gritó Hefesto. Por el rabillo del ojo, Eitlas vio como las relucientes ondas de calor se dirigían hacia el pájaro, mientras que la tierra y los árboles no eran tocados por el calor divino. Sus monstruos no tuvieron tanta suerte. Los pocos que estaban decididos a observar el enfrentamiento de cerca estaban cayendo muertos, el calor crudo les quemaba la piel, incluso en algunos casos la prendía fuego. Sin embargo, el dios no se detuvo, el calor seguía aumentando. El suelo debajo de ellos comenzó a burbujear y agitarse hasta convertirse en magma. Eitlas sonrió y el sudor le brillaba en el cuerpo. Pronto atravesarás el suelo. Así que ¿para qué molestarse? Las líneas azules resonaban desde las piernas de Hefesto hasta la tierra, debajo de la lava improvisada. La reforzó tanto como pudo, reduciendo la velocidad a la que se hundían en la tierra. Con el equilibrio firme, mantuvo el fuego encendido, cada vez más lejos. Todo mientras los gritos de Ifrit resonaban en sus oídos. Hefesto no perdería. No. No podía perder. Sin embargo, ni siquiera ese calor abrasador e impío fue suficiente para disuadir al titán de la resistencia. Incluso cuando su piel estaba ampollada, revelando una musculatura dorada, los ojos de Atlas todavía brillaban con desafío. No estaba ni cerca de su límite. Eitlas nunca caería, no mientras respirara. Que así sea, murmuró Hefesto. El calor permaneció, pero el agarre que tenían el uno sobre el otro era diferente. Eitlas siempre había estado avanzando, con la intención de agarrar al joven Hefesto en el momento en que su postura cambiara. El magma que le llegaba hasta las rodillas no hizo mucho por alterar esta intención, por lo que Hefesto la utilizó. Relajó sus brazos, dejando que Atlas cargara hacia adelante en el mismo momento en que él dio un paso atrás. El titán aulló triunfante mientras sus brazos rodeaban al joven dios. Su voz se fue, desintegrada en el calor por el momento. Hefesto hizo una mueca, sintiendo que sus costillas y su columna crujían cuando Atlas le aplastó la cintura con su agarre, pero no antes de haber envuelto su brazo alrededor del cuello del inmortal mayor. Semejante agarre no tendría mucha fuerza en circunstancias normales. Sin embargo, el poder divino del general titán era lo suficientemente grande como para que incluso en este agarre incómodo, la fuerza ejercida fuera increíble. No había forma de detener a Atlas en una pelea normal. En una competencia de fuerza, la resistencia era un factor crítico. Importaba poco si eras más fuerte que tu oponente, si éste podía soportar cada golpe o técnica dolorosa que encarnaras. Eitlas lo soportaría todo hasta que su oponente simplemente se rindiera o perdiera. Eso no podía ser. Ifrit creía que podía ganar. Cassandra depositó su fe en él para que regresara. Perder contra este invasor sediento de sangre era defraudarlos a ambos. Necesitaba más. El martillo golpeó el yunque y su sonido resonó en su interior. Hefesto sintió que sus ojos brillaban mientras su cuerpo se estremecía. La primera vez que comenzó a usar el refuerzo en su cuerpo divino fue una experiencia bastante indolora. En realidad, fue más placentera. La tierra se enfrió mientras absorbía el calor, la roca volvió a un estado sólido, aunque quebradizo.
Eitla se curó rápidamente y fue moviendo lentamente sus piernas para posicionarse mejor, todo para lograr la victoria. Por fin, curó, su cuerpo brillando mientras se curaba por completo. Sí, entonó Hefesto mientras exhalaba, finalmente. El poder estalló en un instante. Crack, chascara. Refuerzo, explosión de mana y su propia fuerza increíble. Los tres factores se combinaron para concentrar todo el poder en un solo punto, justo en el cuello de Atlas. Con un salvaje empuje hacia adelante, Hefesto destrozó el cuello de Atlas debajo de su brazo en un tirón hacia adelante. Carne divina y huesos rotos por igual. Por un breve instante, Atlas quedó inerte, momento que utilizó para agarrar la barbilla del titán, mientras Hefesto le desgarraba el brazo hacia un lado, llevándose consigo la barbilla de Atlas. Se oyó el sonido de cartílago y hueso al romperse, y la cabeza de Atlas se retorció en un giro de 180 grados, sus ojos vidriosos lo miraban fijamente mientras su torso permanecía ileso. Los brazos de Atlas colgaban inútilmente a su lado, mientras Hefesto agarraba al titán por la garganta destrozada, sacándolo del agujero con un simple empujón fuerte. El cuerpo de Atlas voló por el aire, dispersando las nubes mientras aterrizaba con un golpe sordo, el silencio ensordecedor. El dios del fuego saltó poco después, la extraña calma similar al acero lo abandonó mientras el suelo se estremecía, el control divino que había tomado a la isla como rehén ahora estaba roto. Hefesto se miró las manos, sorprendido por la fuerza que había podido ejercer. Siempre había asumido que era simplemente fuerte según la medida de los dioses. Que personajes como Atlas y Zeus lo superarían físicamente en todos los parámetros. Después de todo, así era como Archer siempre había luchado, usando sus habilidades y técnicas para obtener ventajas sobre oponentes físicamente más grandes. Pasó otro momento antes de que Atlas gruñera, su cabeza rota se giró y se curó. Escupió un globo de sangre divina, una sonrisa sangrienta se extendió mientras se ponía de pie. Hefesto frunció el ceño. El titán de la resistencia, no se podía negar su increíble habilidad. Con la resistencia que albergaba, Atlas no necesitaba preocuparse por dispersarse por un tiempo. Simplemente se curaría de ella, una y otra vez, sin fin, siempre resistiendo. Por eso nadie se molestó en luchar contra Atlas. Ni siquiera Hera se molestó en hacerlo. Con toda su inmensa fuerza, simplemente echó a Atlas de la pelea, en lugar de luchar contra él de frente. Matarlo no sirvió de mucho, ya que simplemente se levantaría. Hefesto se preparó. Entonces, sonrió Atlas, estoy listo para otra pelea, Urk. Un rayo de luz blanca pura golpeó a Atlas en la cara, haciendo que incluso Hefesto se tambaleara. El rayo no era normal, estaba mezclado con las divinidades de Hefesto y Atlas. Cuando el Señor del Fuego cayó al suelo, le dolió la espalda como si alguien hubiera clavado la mano en ella. Styx, susurró. Una risa silenciosa resonó en sus oídos. Una risa que se había dispersado al igual que las nubes negras. Styx. ¿Cómo te atreves? Enfréntame, cerda cobarde. Ah, así que eso era lo que era. Se había preguntado por qué Atlas no se protegía. Debía haber tenido algún tipo de trato con los Styx. Tal vez uno que cambiara la definición de lo que constituía una victoria. La tierra se estremeció cuando una figura resplandeció desde el suelo. Estaba erguido, con su cabello oscuro cayendo sobre su rostro cincelado. Era mucho más imponente que Atlas, su figura era similar a la de Hefesto, pero tenía un tono que representaba el equilibrio, en lugar de la fuerza. «Vayas», escupió Atlas. «Me llamaste», dijo arrastrando las palabras, con los brazos cruzados tras la espalda. Atlas se esforzaba por resistirse a algo, las venas de su cuello se hinchaban, mientras se esforzaba por resistirse a ello. Algunos fragmentos de su cuerpo se astillaron cuando fue expulsado a la fuerza de la isla. Yo todavía puedo luchar. No me he caído. Payas levantó una ceja. Hasta el último que quede en pie. ¿No fueron esas tus palabras? Atlas se quedó quieto, con los ojos entrecerrados y miró a Hefesto. Pequeño bastardo astuto. Romperle el cuello a Atlas no significaba la victoria en la muerte. Hefesto había visto y oído suficientes rumores como para tener la sensación de que Atlas era posiblemente la cosa más difícil de derrotar en todo el panteón griego, incluso el primordial se quedaría abajo cuando finalmente lo sometieran.
Sin embargo, Eitlas se mantuvo firme. El maldito cabrón simplemente recibiría todo en la cara y aún así se levantaría. Una pelea nunca terminaría. Sin embargo, las condiciones para la victoria no eran una pelea a muerte, no con las palabras de Atlas. Cuando le rompió el cuello a Atlas y lo arrojó al suelo, por ese instante, Hefesto fue el último en pie. El dios del fuego había ganado la apuesta. Los ojos dorados recorrieron las fuerzas reunidas que habían quedado desorganizadas. Monstruos que habían hecho daño a la gente de su territorio. Bestias miserables que se deleitaban en su naturaleza en lugar de elevarse por encima de ella. Inexcusable. El ejército aulló un canto fúnebre alrededor de Atlas, y sus números se redujeron en rápida sucesión. Innumerables espadas de diversas formas y tamaños comenzaron a golpearlos, perforarlos y cortarlos en polvo dorado mientras intentaban avanzar a través de los bosques en retirada. Ninguno logró alejarse ni siquiera un tiro de piedra del campo de batalla. Las hijas de Atlas vieron esto, ya que habían quedado paralizadas antes por la ferocidad de la batalla de su padre con el dios, y se estremecieron cuando las espadas cayeron como lluvia a su alrededor. Solo estaban ilesas porque él había dado su palabra. El que había sido golpeado por Atlas lo miró fijamente, listo para luchar en cualquier momento. Él simplemente asintió, su divinidad que una vez los enroscó se dispersó. Si bien el ejército de Atlas caería, él no traería ese juicio a aquellos que simplemente seguían las órdenes de sus padres. Uno a uno, ellos también se dispersaron en retirada. Estaban desobedeciendo, sí, pero ni siquiera el miedo que les infundió su padre fue suficiente para triunfar sobre la misericordia que este dios les proporcionó. La última en desaparecer fue la diosa que lo había examinado, su mirada gris piedra cambiando rápidamente. De una de las espadas que había caído cerca, un Oxipos, a su padre derrotado en el suelo destrozado, y su mirada dorada antes de que finalmente desapareciera. Aquella era una humillación que el titán ya no podía soportar. Sus propios hijos. Su piel, que antes era normal, empezó a oscurecerse y a adquirir un tono rojizo, mientras la sangre le corría y coloreaba su rostro. Esto, no lo olvidaré. Eitlas comenzó a dispersarse hacia la seguridad de su montaña lejana, pero no antes de que una cadena dorada se envolviera alrededor de su pecho y lo agarrara. Luego otra cadena, y otra, todas apareciendo a su alrededor. Basado en los diseños de Enkidu, esto era lo que Hefesto necesitaba de su taller en el reino de Poseidón. El metal disperso de lo que alguna vez fue el trono de Hera. Sabía que tendría un uso algún día, aunque no se suponía que fuera revelado tan pronto. Eitlas parpadeó ante las capas de cadenas, la sensación del metal moviéndose para forzar cada movimiento posible, sintiendo el tirón del juramento, junto con toda su divinidad. Cayó nuevamente al suelo destrozado, encadenado por una proyección de Hefesto. Palas se volvió hacia el joven dios, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Me niego a permitir que Atlas ande por ahí conspirando contra mí, dijo Hefesto. Lo llevaré ante el monte Olimpo. Zeus se ocupará de él. Las pupilas del titán se encogieron y las venas alrededor de su sien estallaron en pura furia. Tú, perro sin honor. Se volvió hacia Atlas y lo despidió. Ifrit, que alguna vez fue un faro en el cielo, se infló hasta alcanzar un tamaño más normal, aunque más parecido a una águila que al pájaro del tamaño de un halcón que alguna vez fue. La mueca de desprecio hizo que Atlas se alejara, hizo que incluso Atlas se encogiera un poco. ¿Hablas de honor?, gruñó Hefesto. Lo dice el titán que invadió mi hogar, masacró a los primeros inocentes que vio, amenazó a los que viven aquí y está intentando librar una segunda guerra. No. No puedes hablar de honor. Ifrit, por si acaso, se dejó caer sobre la cabeza de Atlas y comenzó a picotearlo. Ah. Quítate de mí, infernal. Unos cuantos buenos tirones e Ifrit revoloteó de nuevo sobre el hombro de Hefesto. Palas asintió, sin importarle mucho el destino de Atlas. Usando las cadenas de Cronos, Eitlas pudo imponer ciertas interpretaciones que su querida esposa tenía que seguir con respecto a los juramentos. El bastardo delirante actuó como si tuviera alguna opción en el asunto. Bueno, aunque eso se acabó. Además, Palas estaba allí por otra razón. Debemos...
Hefesto se volvió hacia él, levantando sobre su hombro el vocabulario en constante expansión que era Atlas, mientras Ifrit se dispersaba de nuevo en Hefesto. Voy a convertir a tu madre en mi puta, pequeño bastardo. Palas chasqueó los dedos, la divinidad envolvió la cabeza de Atlas y lo dejó mudo. Como decía, vamos, murmuró Palas, con expresión aburrida en el rostro. No aburrido. Tranquilo, ¿me llevarás al Olimpo? Palas asintió. Ya estoy aquí. Además, tengo asuntos pendientes con Zeus. Al fin y al cabo, fue uno de sus dioses olímpicos el que liberó a mi esposa, no uno de los de Hades. Palas agarró a Hefesto con el hombro y los dos se movieron lentamente a través del espacio. Hefesto parpadeó ante el espectáculo de luz, viendo cómo Palas se dispersaba en un resplandor de energía pura, su núcleo se abría. Antes, como con Zeus, Hefesto se habría maravillado ante la vista. Pero este no solo había sido una fuente de conocimiento sobre los aspectos prácticos de la divinidad, sino también los sociales. La visión de un núcleo era algo que hablaba de una confianza inmensa y profunda. Si Palas le estaba mostrando esto, entonces eso significaba algo. Aunque no fue instantáneo, como con Hermes, los dos fueron colocados en las puertas del Olimpo. Las puertas se abrieron lentamente mientras Zeus caminaba por él. Palas había recuperado su forma más delicada, su figura más acorde con la belleza del Olimpo. No era ni mucho menos delgado ni delicado, pero no se podía negar que el cabello de Palas enmarcaba sus rasgos más delicados. El exterior rudo había desaparecido y había sido reemplazado por uno más elegante. Palas ignoró la pregunta no formulada y se limitó a hacer una reverencia. Hefesto se volvió hacia las puertas. La vista de esta estructura de mármol todavía chocaba con la cacofonía de dimensiones que se enroscaban a su alrededor. Sin mencionar que las puertas parecían muy fuera de lugar en lo que Hefesto describiría como un edificio con aspecto de templo. ¡Qué curioso! En algún momento pensó que este problema lo tendría que solucionar otra persona. ¿Será que ahora el karma es el que lo soluciona? Sobrino, declaró Zeus con una extraña sonrisa en el rostro. El rey de los dioses caminó solo hacia ellos, vestido con una toga estándar, aunque de color púrpura real. La barba estaba mejor recortada y su cabello negro se rizaba más alrededor de sus ojos azules. Me atrapaste justo a tiempo para la cena. ¡Bravo! El tono casi paternal, mezclado con orgullo, había despertado en Hefesto una extraña sensación. Era un poco incómodo, para ser sincero. Hefesto levantó en silencio a Atlas y se dispuso a arrojarlo a los pies de Zeus. En cambio, los mismos vientos atraparon a Atlas y lo llevaron al monte Olimpo. Espera, pensó Hefesto. ¡Bravo!, exclamó. Zeus sonrió, agarrando a su sobrino por los hombros con ambas manos y sacudiéndolo ligeramente. ¡Qué pelea! Pensé que Atlas tenía la victoria asegurada, pero tú se la robaste. ¡Ja! Ese es mi chico. Bien hecho. Hefesto se giró, confundido y un poco enojado. ¿Tú, solo miraste? Zeus perdió un poco la sonrisa. Por un momento, Hefesto estuvo seguro de que acababa de cometer un error. Sin embargo, en lugar de percibir el olor a ozono que se desprendía de su cuerpo, se encontró con un tono más reservado. Te pido disculpas, sobrino. La isla de Whis es uno de los pocos lugares a los que los olímpicos les hemos dado soberanía total. Incluso si quisiéramos, los juramentos nos obligan a permanecer lejos de su territorio. Imagina mi sorpresa al verte cuando Iris nos informó. Ah, eso tenía algún sentido. Había detalles que él desconocía, y, francamente, le importaban poco. Los acontecimientos ya habían pasado y Atlas quedó al cuidado del Olimpo. Zeus recurrió a Palas. Tengo que decirte que no te esperaba hoy, Palas. ¿Te gustaría acompañarnos? No, me temo que solo estoy aquí para hacer bromas, señor Zeus. Zeus parpadeó. Por supuesto. Estaré contigo en breve, pero la cena con mi familia tiene prioridad. Ven, sobrino. Puedes sentarte a la cabecera de nuestra mesa. Hefesto tragó saliva. Tal vez era una estupidez, pero no había forma de que se sentara en ese lugar y cenara. No con él en esa habitación. Tenía suficiente incomodidad y depresión para toda la vida. Eso y simplemente no quería.
Socializar de esa manera estaba lejos de las conexiones que quería con la gente. Simplemente luchó contra un titán, maldita sea, déjenlo en paz. Debería volver a mi casa, afirmó Hefesto. La gente necesita ayuda para reconstruir lo que se ha perdido. Ya hay bestias cerca de ellos que necesitan ser eliminadas. No quiero ser grosero, pero, me necesitan. Zeus frunció el ceño. Por un momento, el tirano del mito mostró su fea naturaleza, su esencia expresaba plenamente su desagrado por el rechazo. Sin embargo, había una naturaleza más liviana en medio de la tormenta que se avecinaba, uno que hablaba de comprensión. Muy bien, murmuró Zeus, pero no rechaces otra vez una invitación, Hefesto. No tolero la grosería. Te veré mañana, aquí, en el consejo que nos reuniremos para tratar este asunto. Al amanecer, hizo una profunda reverencia, agradeciendo al primordial por haber logrado escapar de ese lugar por un día más. También se inclinó ante Palas. Nos vemos, Lord Payas. Gracias por lo de hoy. Palas simplemente asintió. Por lo que has hecho. Esto no es nada. Vete y quédate con tu gente. No son mis. El espacio se dobló alrededor de Hefesto y se encontró en una costa que le resultaba familiar. Se dio la vuelta y miró hacia su casa en la distancia. Gente. Hefesto miró preocupado hacia el Olimpo. Incluso Palas sabe dónde vivo. Murmuró. Ese era el plan, ayudar a que la gente se desprendiera. Pero, ¿en serio? Incluso los habitantes del inframundo lo sabían. Las innumerables manos de muchas ninfas sujetaban sus piernas, que todavía estaban en el agua. Filtraban energía en su cuerpo cansado, y la sensación de frescor del agua que lo bañaba era agradable. Carecía de cualquier tipo de propiedades curativas, y no hacía nada para curar el desgaste. Pero, de todos modos, se sentía bien. Les dio las gracias y les hizo un gesto con la mano para que se fueran. Sonrió. Ver su alivio hizo que todo valiera la pena. Se dispersaron de nuevo en las aguas y recorrieron la isla a toda velocidad. Sí. El gran Fénix salió disparado de su pecho, giró por el aire y voló frente a él. Sus siguientes palabras estaban cargadas de acero. Cazadlos. Ifrit sabía lo que quería decir, y atravesó la isla en un ataque relámpago para destruir cada pieza viviente del ejército de Atlas. Le llevaría tiempo y normalmente se uniría a su amigo, pero tenía preocupaciones mayores. Unas que debería haber abordado hace algún tiempo. Caminando de regreso a la casa. Cuando volvió a la zona familiar, dejó escapar un suspiro de cansancio. La pelea le había pasado factura más mental que física, pero eso no significaba que no fuera difícil. Pero el verdadero estrés era la sensación de esa mano familiar atravesándole la espalda, el leve susurro, y la chispa. En el frente cubierto de hierba de su casa, Hefesto estaba sentado con las piernas cruzadas. Sus brazos descansaban sobre sus rodillas mientras cerraba los ojos. Como humano, la meditación era una habilidad que practicaba. Sin embargo, para su mente caía tan fácilmente en su mármol de realidad como respirar. Abrió los ojos, sintiendo la hierba. Los ojos de Hefesto se abrieron de golpe y observaron la hierba que ahora revoloteaba sobre su esfera de realidad. Donde antes había tierra estéril y agrietada, ahora había hierba exuberante. No solo hierba, sino también árboles y otras plantas. El cielo seguía siendo una niebla sucia, los engranajes colosales giraban lentamente en un cielo sin rasgos distintivos con un horizonte que se oscurecía, pero la hierba y la vida vegetal eran ciertamente nuevas, y preocupantes. Hefesto se agachó y agarró la tierra bajo sus manos. Hizo todo lo que pudo, comprobando cada pieza de su esfera de realidad. Lo había ignorado porque físicamente se sentía un poco diferente. Por lo general, las alteraciones de cualquier tipo en una esfera de realidad se reflejaban, de alguna manera, en el cuerpo. Había sido descuidado, aunque la falta de cuidado no parecía que le hiciera daño. Respiró aliviado. La chispa se había ido, no porque se hubiera integrado de alguna forma con el núcleo divino de Hephaestus, sino porque se había filtrado en el mundo de su esfera de realidad. Para decirlo sin rodeos, ahora tenía líneas místicas. Una absurdidad, pero respaldada por el hecho de que veía vida. Era como si toda esta zona hubiera sido colocada sobre una línea mística, una saturada del poder natural del mundo.
Un salto rápido, uno que lo lanzara directamente a su cielo árido, mostró vida en su mundo una vez árido. Las espadas estaban intactas, las habilidades de la esfera de realidad estaban intactas, pero ahora albergaba una línea mística y un poder propio. La chispa de Gea había completado efectivamente su mundo de una manera que reflejaba la verdadera realidad. Esto traería beneficios, si pudiera descubrirlos. Eso resuelve un problema, murmuró. Aún le preocupaba lo que todo esto significaba, pero por ahora podía contentarse con seguir adelante. Estaba decidido a averiguarlo todo, pero había otros problemas. Uno de ellos era la chispa que había obtenido del océano. La piedra primordial se había integrado de manera similar a la chispa de Gea. Había diferencias técnicas entre las dos, grados de separación en términos de cuánto se había desviado de los poderes primordiales que las formaron. La chispa de Gea era tan pura como se podía conseguir, mientras que la que había adquirido del océano no tanto. Primordial sí, pero no tan puro. Lo habría atribuido simplemente a que se disipó en su esfera de realidad, si no fuera por el enorme río que fluía. Se conectaba con la gran masa de tierra volcánica que se había formado en su esfera de realidad, consecuencia de la fusión de Archer con lo que una vez había sido, bueno, él. El volcán no era extraño, pero se había convertido en un aspecto central de su esfera de realidad durante los años que pasó en la dimensión protectora de Leto. Un simple pensamiento hizo que Hefesto estuviera en la base de su volcán. Era una gran cosa montañosa, hermosa incluso, pero extraña en la forma en que el río se acumulaba alrededor de la circunferencia de la montaña, creando un foso como una masa de tierra. El agua era hermosa. Como si las estrellas mismas bailaran sobre la superficie brillante, el agua oscura y pura. Era un río familiar. Después de todo, se había bañado en ella, en el inframundo. Puso su mano en el agua, frunciendo el ceño mientras la piel se desprendía de las aguas. Se apartó y, mientras lo hacía, miró a través de la orilla, observando el rostro familiar de la mujer que había liberado. Actualmente estaba vestida con una toga negra, su cabello plateado enmarcando su impresionante rostro. Le dio una pequeña sonrisa, más bien una mueca, y saludó mientras movía los dedos de su mano izquierda. La miró fijamente, en su mármol de realidad. Ella agarró la tierra a su lado, sus dedos clavándose en la superficie. Mientras excavaba profundamente en la tierra, la sensación familiar de sus dedos en su espalda resonó. No era doloroso en ninguna medida, pero estaba allí. Solo había una respuesta que tenía para ella. Mierda. Fin. Hijos de puta. He terminado este capítulo incluso en medio de mi nuevo trabajo. Felicítenme, porque hasta mi perezoso trasero ha logrado terminar este capítulo. A continuación se encuentra la lista de historias que se votarán hoy, así que por favor, échenle un vistazo. Tengan en cuenta que las historias inflan bastante el tamaño de este capítulo, alrededor de 11,000 palabras para este, naturalmente, así que me disculpo con aquellos que esperaban el tamaño más grande. Progreso del trabajo actual. Fate_Clover. 831 palabras. Amor sobrenatural. 5400 palabras. Sombrero de paja. 780 palabras. Kintsugi. 1243 palabras. Historias para votar. 1. Yu-Gi-Oh! ¡Oh mierda! Una historia extrañamente sobredesarrollada. ¿Sabes qué es mejor que trabajar? Casi cualquier otra cosa. Dos amigos de 16 años ganan la lotería más grande de la historia. Para hacer las cosas aún más ridículas, fue con el primer boleto que compraron con la ayuda de un pariente. Los hijos de puta más afortunados se reparten la lotería y deciden que lo más importante que pueden conseguir con su mitad del dinero es conseguir barajas meta para Yu-Gi-Oh! También compraron otras cosas como una casa, un coche, una PC increíblemente poderosa que podría alimentar a la NASA 8 veces más, pero no fue tan satisfactorio como las cartas, imagínense. Desafortunadamente para estos nuevos millonarios, Dios les hace una mueca y son atropellados por nada menos que Truth-kun, o al menos eso creen, no están del todo seguros ya que todo se volvió oscuro. No recuerdan nada de cómo llegaron aquí, ni siquiera de estar en un coche para empezar. Porque en lugar de estar muertos, se despertaron en la ciudad dominó, varados y en la ruina.
considerando sus edades, tuvieron suerte de encontrar un lugar para vivir. Quedándose con pocas opciones y, literalmente, sin perspectivas, deciden inscribirse en la única escuela que no se fija en cosas tontas como un rastro de papel, Duel Academy, ok, pero en serio, porque a nadie le preocupa eso. Género: comedia, mecánica dual, drama estilo escuela secundaria. Advertencias. Participación de los lectores. Diga Wara. Los lectores son libres de enviar listas de mazos de diferentes niveles de poder para apariciones especiales de estudiantes aleatorios. Usaremos esas listas de mazos para varios duelos. Se usarán cartas modernas, monstruos de efecto y fusión garantizados. La idea de usar otras mecánicas como Xyz y sincronía no está completamente descartada, pero es un problema. Por un lado, el uso de otras mecánicas de invocación permite que la sensación de habilidad sea relevante. Los jugadores más hábiles pueden usar múltiples tipos de mecánicas de invocación en un solo mazo, mientras que los principiantes pueden evitarlas por completo, como un ejemplo. Por otro lado, limita la cantidad de jugadas que podemos hacer si limitamos la cantidad de cartas disponibles y la variedad de estrategias de mazo que se pueden aplicar a la historia si nos limitamos a las mecánicas de efecto y fusión. Entonces, también podríamos ir con todo, pero siéntete libre de ofrecer tus ideas. Protagonistas dúo llamados Sam y Dean, nombres provisionales, en un atracón sobrenatural. Los mazos no están preconstruidos, salvo por unos pocos elementos clave en los mazos de principiantes al principio de la historia. Seleccionaré arquetipos y abriré los sobres a los que pertenecen esos arquetipos. Así que incluso si elijo algo ridículo, será cuestión de suerte ver si puedo obtener todas las cartas necesarias. Cualquier carta individual que necesite el mazo se obtendrá a través de puntos de duelo o progresión de la historia. Quién sabe, tal vez incluso les explique a ustedes, los lectores, cómo se gastan esos puntos de duelo. Los duelos se procesarán utilizando un simulador dual, algo así como Duel Nexus, de modo que cada duelo tenga un peso real y limite mi deseo de que los protagonistas ganen con frecuencia. Se han planificado 2 arcos argumentales, y la historia puede terminar en el segundo arco o planificarse con más arcos argumentales en el futuro, según el progreso de la historia. El romance no es un objetivo. Divulgación completa. Esta fue una idea cuando era muy joven y miraba Yu-Gi-Oh! GX con mi mejor amigo. Ahora, tengo 28 años y todavía estamos hablando de esto como una broma XD. Pensé que sería divertido volver a pensar ideas para esto hace unos meses, como a veces hacemos. Solo que, bueno, superó nuestras expectativas y simplemente seguimos intentándolo XD. Solo un poco de diversión nostálgica. El objetivo es que la historia no sea, soy un jugador moderno de Yu-Gi-Oh!, mira mis cartas OP. Cada personaje de la historia, como Haden, tendrá un mazo actualizado que se centra en las mecánicas que incorporamos a la historia. Entonces, si incluimos todas las cartas y mecánicas, entonces los héroes elementales están a punto de volverse irreales. Otros personajes, como Cyrus, pueden tener mazos actualizados que hagan uso de sus elementos básicos pero cambien sus mazos sustancialmente. 2. Digimon. Wildborne. Ser parte de la academia más prestigiosa del mundo no fue una hazaña fácil. Cada estudiante proviene de una variedad de orígenes de todas partes del mundo. Un tipo raro de escuela que enseña a los estudiantes desde los 16 años directamente a una educación de estilo universitario. El tamaño de las aulas era pequeño, los maestros eran competentes y la mayoría, si no todos, los estudiantes llegaron a tener éxito. Fue por eso que nadie cuestionó las excursiones que ocurrían todos los años, la extraña tradición de acampar en el bosque. Los estudiantes de primer año y 3 supervisores adultos viajaban por las afueras de la academia, una práctica estándar considerando todo, una ruta probada y verdadera. Una forma para que los estudiantes se conectaran con la naturaleza salvaje y desarrollaran una apreciación por la naturaleza en los vastos bosques de la academia. Pero las tierras salvajes del mundo físico no eran nada comparadas con el digital. Un solo suceso extraño llevó toda esa excursión a las tierras salvajes del mundo digital. Despojados de todas las ventajas tecnológicas que tenían, se quedaron abandonados a su suerte en un lugar que apenas reconocían.
Aunque la escuela se veía a lo lejos, todos coincidían en que no se suponía que estuviera tan deteriorada, ni que hubiera un extraño hombre con aspecto de demonio encaramado en el techo. Afortunadamente, no estaban solos. Mi nombre es Jijimón, encantado de conocerte. El problema era que Jijimón no era la única bestia que había en el bosque, pues las criaturas que encontraron no eran todas pequeñas y adorables como él, sino tan monstruosas y ridículas como la imaginación humana pudiera concebir. La supervivencia era la prioridad. Después de eso, a casa. Género: acción, aventura, drama, romance, comedia ligera. Hay elementos oscuros. Advertencias: habrá traumas personales, drama adolescente y conceptos maduros como dinámicas de poder y moralidad. Obviamente, habrá mucho más, pero no revelaré nada más. 3. El señor Elden no soy yo. Un paseo desenfadado por las tierras intermedias. Bueno, en realidad no. Un hombre que no es el señor de los Elden se encuentra vagando por las tierras, un manchado que era bastante diferente a los demás. No podía importarle menos la gracia porque no sabía nada al respecto. Ese maldito sacerdote raro que salió por las puertas le dio un puñetazo en la cara. La pobre chica lagarto que estaba siendo perseguida la salvó con una sonrisa. Ese extraño Gideón raro lo evitó, gracias. No sabía para qué estaba allí, pero ciertamente no era para acostarse con una dama diosa al azar, ni para ser un vagabundo asesino por las tierras, matando a sus hijos o parientes o lo que fuera. Tenía mejores cosas que hacer, como encontrar la civilización, y dormir en una cama. ¿Dónde diablos estaba? Dios, necesitaba beber o echar un polvo. Cualquiera de las dos cosas sería preferible a ser ensartado, otra vez. Además, todo el asunto de ver rastros de oro en todas partes a donde iba se estaba volviendo viejo, rápido. Quizás ese castillo sería lo mejor. Soy el señor de todo lo que es dorado. ¡Qué asco! ¿Qué carajo es eso? ¿En serio? Género: acción, aventura, supervivencia, comedia. Advertencias: esta no es la típica partida de Elden Ring. Si bien representan al personaje principal, están evitando activamente cualquier responsabilidad al hacer lo que quieren, lo que irónicamente los llevará a donde no quieren ir. Honestamente, solo fue una idea divertida que tuve y en la que estuve pensando demasiado tiempo hasta que se desarrolló una trama XD. 4. Ixchol de XD, el renacimiento del Fénix. Por lo general, cuando uno es Isekai, hay un camión involucrado, te despiertas con una habilidad o rota y sigues tu camino en una aventura generalmente alegre. Al menos, esas son las historias que he encontrado. Sin embargo, en el improbable caso de que un joven Riser Phoenix se enfermará de muerte, el alma Isekai tomó una decisión muy diferente. El alma rechazó esta oportunidad, asegurando el regreso seguro del niño demonio que deberían haber poseído. Tal acción generó una conexión entre Riser y esta persona desconocida por un corto tiempo, cambiando al joven para siempre. El eco de los recuerdos que pertenecen al alma que se sacrificó por él le da a Riser una nueva perspectiva a la tierna edad de 8 años, una atemperada por la realidad de los demonios. Entonces, se levanta y sigue levantándose, porque la vida era demasiado corta para no aprovecharla al máximo. Ardería más brillante y viviría como quisiera. Porque él era Riser Phoenix. Género: acción, romance, aventura. Advertencias: Riser no es un idiota. Eso es todo. Una de las dos ideas de historias de Isekai es rechazado que tuve. Es básica en su premisa, pero los eventos naturales del canon, como lo adivinaste, se arruinarán. Todo sobre este personaje se alterará. No se centrará en Gremorio Rías, pero girará en torno al canon, así que espere ocurrencias comunes a medida que se desarrolle la serie. 5. El juramento hipocrático, ficción de Skyrim. Un joven médico se encuentra atrapado en las tierras de Skyrim, tras morir en un accidente de coche. Había pasado la totalidad de los pocos momentos que le quedaban deseando desesperadamente salvar a quienes lo rodeaban. La capacidad de curar. Obtuvo su deseo al encontrarse al cuidado de los templos y los devotos, en una tierra llamada Skyrim. Era un lugar hermoso y horrible a la vez, pero era uno en el que podía curar y sanar con un movimiento de la mano.
Aprendió mucho del templo, pero tuvo que seguir caminos separados. Demasiadas reglas y condiciones, demasiado racismo y preferencia por los ricos. Se pone en marcha, con la intención de ganarse la vida como pueda para una vida que no esperaba tener. Sabía que el camino sería duro, el viaje difícil, pero sabía en el fondo de su corazón que sería un excelente médico. ¿Es eso un maldito dragón? ¿Por qué escucho música? Ah, él también era un sangre de dragón. ¿Cómo se suponía que un médico, que juró no hacer daño, iba a reconciliarse con el estilo de vida de vagabundo asesino de un sangre de dragón? Curiosamente, así fue. Todavía no había mucho planeado, solo un capricho, en realidad. 6. La evolución de Superman, fanfic sobre la evolución de Superman y los X-Men. Clark Kent era un chico normal y corriente. Algunos dirían que era un poco deprimente, pero era amable y servicial. Algunos dirían que no pasaba mucho tiempo con los demás. Pero no era normal en absoluto, por mucho que se dijera a sí mismo que quería serlo. No podía abrazar a la gente, tenía miedo de aplastarlos. Podía correr con los otros niños, moviéndose tan rápido que el aire se ondulaba. Ni siquiera podía forcejear con los demás, su cuerpo era tan resistente que te romperías la mano si le dieras un puñetazo. No era normal, y lo odiaba. Sus padres eran geniales, debería estar feliz. Se sentía culpable por no ser feliz, pero en cambio se sentía muy solo. Hizo lo mejor que pudo para intentar averiguar por qué estaba allí, por qué había nacido con estos dones, por qué estaba solo. Hubo un día, como cualquier otro, en el que simplemente estaba caminando por la calle. Alguien estaba en peligro, alguien a quien había rescatado sin que ellos lo supieran. Una madre y su hijo, pasando por allí en coche. Pensó que sería el final, hasta que un hombre en silla de ruedas llamó a su puerta. Aparentemente, Gabriella Ayer fue la única persona en el mundo que cambió la vida de Clark para siempre. Bienvenidos a los X-Men. La idea es utilizar el entorno y los materiales de ambos mundos. Los X-Men no son enviados a misiones, sino que están entrenados para usar sus poderes para mantener un mejor control. Charles no los envía a misiones, sino que funcionan más como una operación de rescate de mutantes. Magneto es criticado por su mierda racista. Tiene puntos, no voy a mentir. Los humanos son imbéciles y algunos necesitan ser enterrados. Sin embargo, el hecho de que más personajes no llamen al superviviente nazi a la mierda como homo superior y que los mutantes sean la raza maestra. Vamos, el trauma por sí solo es propicio para explorar. Acción, aventura y exploración de personajes en abundancia. No es realmente una historia oscura y lúgubre, para aquellos a los que les gustan las historias así. 7. El viaje de un tonto, Rubí/persona. El poder del loco era ilimitado, un lienzo abierto de la mente para que el comodín se desarrollara a su antojo. Para muchos, era el poder, el viaje del loco a la realización espiritual, la realización del yo. Se decía que una persona era más fuerte cuando se conocía a sí misma por completo. No era nada menos que una exploración ejemplar de un niño que se convierte en hombre en medio de las luchas que llamamos vida. Era una lástima que tal poder existiera dentro del loco ciego conocido como Jaune. Un poder nacido de la diosa de la voluntad, Jaune despierta al poder del loco y encuentra fuerza en los vínculos que forja con los demás. El viaje de un loco hacia un hombre. El viaje de un sueño hacia la realidad. Sin embargo, la pregunta era, ¿qué sueño perseguiría? Esta historia se centrará en personajes con mucha acción. Las personas de Jaune tomarán la forma de armas y poderes parecidos, en lugar de seres astrales a los que puede invocar. Cada una de las armas confidentes abrirá una parte del yo de Jaune y su perspectiva, mostrando el viaje de un niño a un hombre. No voy a arruinar todo, pero esta maldita idea no me dejaría en paz. Diviértete o odia la idea tanto como quieras. Los poderes de Jaune serán un poco como Noctis de Final Fantasy, en el sentido de que cada confidente crea un conjunto de armas/poderes al que puede invocar. Cada uno con sus fortalezas y debilidades. Emparejamientos como siempre, Jaune/Pirra, o Jaune/Ayan. Ambos. Ninguno. ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! La blasfemia. 8. Overlord algo así. En el juego, él era un dios.
el maestro de la vida y la muerte. Rodeado de amigos, ayudó a construir un gremio que era más como una familia que una simple amistad. Pero incluso los que son como Nezerich deben enfrentar un final. Abandonado poco a poco por las personas que amaba, un Sasuke Satoru se encuentra solo en la última noche de los servidores de Yggdrasil. Sabía que estaba siendo mezquino, que no era justo juzgar a sus amigos por tener vidas fuera del juego, pero este lugar lo era todo. Durante los largos años que duró este juego lo era todo. Entonces, mientras observaba el último de esos segundos, todo lo que realmente podía desear era que nunca terminara. Y no fue así. Una agonía como ninguna otra atravesó al propio Señor Supremo cuando la tumba de Nezerich despertó. Porque el día en que los NPC despertaron a la realidad, un Sasuke Satoru permaneció, su débil cuerpo humano inconsciente en el trono del líder del gremio. Ain Soul Gon no estaba a la vista, porque solo el humano Sasuke Satoru había venido a este mundo, rodeado de los NPC de sus mejores amigos. Amigos que habían interpretado personajes villanos. Él estaría bien. Bien. Género. Romance, acción, aventura. 9. Praise de San, título pendiente. Todo es lo mismo. Rakuro Izutome sigue siendo un fanático de los juegos y todavía se sorprende con el increíble juego que es Shangri-La Frontier. Es solo que, bueno, los juegos con los que estaba obsesionado no eran los juegos basura, sino los juegos VR Soulsborne que fueron remasterizados. El mundo de Shangri-La Frontier no está listo para Izutome, especialmente porque investigó cada rincón y grieta en busca de cualquier pieza de historia, explotando cada mecánica que haya para explotar y simplemente explorando cada píxel que haya para caminar. Como cualquier buen jugador de Souls. Control de carne. Espera que GRK. Alabado sea el sol. Género. Comedia, lit RPG, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, y aventuras.